Bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Hoy estoy muy emocionada porque me toca entrevistar a la primera mamá de toda la temporada, Viviana Barnwell, quien es una mamá que yo conocí durante un evento que tuvimos para... ¿Dónde fue, Viviana? ¿Fue en Bakersfield? ¿No te Fue acuerdas? acá en San José de líderes latinos. Ah, sí, es cierto, fue una cumbre en San José que tuvimos, que nos unimos varios líderes de la comunidad, personas con discapacidad, papás y otros líderes, abogando por los derechos y pidiendo los recursos necesarios para las personas con discapacidad. Y ella, de hecho, me comentó en ese momento que tenía o tiene más bien un hijo, Evan, con parálisis cerebral, pero... Antes de hablar sobre su hijo extraordinario, que lo sigo en redes sociales, quiero darle la oportunidad a que Viviana nos hable un poquito sobre ella, se introduzca y bueno, siéntete libre de compartir todo lo que quieras, Viviana. Muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Claro que sí, no, gracias a ti, Azucena, por la invitación. Pues, como tú dijiste, mi nombre es Viviana Barmer, yo soy originaria de Colombia. Yo vine a este país de manera, digamos, privilegiada, comparada con la mayoría de inmigrantes, porque yo vine con una visa de trabajo Mm. para trabajar en un distrito escolar como maestra bilingüe. Y yo me acababa de graduar como abogada en Colombia cuando llegué acá. Y después de unos años, pues tuve a Evan, y Evan, ver tantas barreras, tantas dificultades para que él acceda a lo que es su derecho, pues me ha hecho un poco reenrutar mi carrera. Y entonces ahorita, en los años pasados, he estado haciendo mucha defensoría con papás, mucha educación con papás, y ahora estoy ya yéndome otra vez hacia el derecho, que es una de las carreras que originalmente estudié, viendo el valor que necesitamos agregar a la comunidad latina, no solo a nivel de educarnos más, de entender mejor las discapacidades, de entender mejor cómo apoyar a nuestros hijos o a nosotros mismos en el caso de las personas que son quienes tienen la discapacidad, y también para que el resto de la sociedad entienda que una persona que es inmigrante, como te digo, yo estoy como en una posición privilegiada porque yo además soy bilingüe, pero muchas familias con las que yo trabajo y con las que yo estoy cerca y apoyo son familias monolingües. Eso hace que las barreras sean aún más difíciles de subsanar, ¿no? Porque el idioma es como la primera puerta de acceso o de cierre. Ujú. Entonces, pues básicamente mi vida hoy por hoy gira en torno, obviamente, a Evan primero, y segundo, a esta misión de trabajar por la discapacidad y porque las personas maravillosas como tú no sean definidas por una condición, sino por quienes son como seres humanos. Uy, qué bonito, Viviana. Ya tan pronto ya quiero llorar, no, de verdad, gracias por decir eso y sí tienes toda la boca llena de razón. Siempre somos muchísimo más que nuestro diagnóstico, ¿no? Em, Te voy a pedir que me lleves un poquito hacia atrás. ¿Cómo fue para ti, tu familia, cuando recibieron y recibiste tú ese día el diagnóstico de que Evan, tu hijo, tenía parálisis cerebral? Y tengo entendido que también tiene autismo, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo fue ese día? Evan es lo que se llama un niño con múltiples discapacidades del desarrollo, ¿no? Esto empieza, y a mí siempre me gusta contar la historia, y gracias por darme la oportunidad de contarla, porque como papás nosotros, sobre todo nosotros latinos, tenemos una cosa que se llama el índice de distancia con el poder. Nosotros los latinos, cuando está alguien que tiene el poder, sea nuestro jefe, sea el doctor, sea la maestra, y nosotros estamos acá, nos cuesta trabajo acercarnos y decirle a esa persona: puede que usted no tenga la razón, porque nos criaron en una cultura de mucho respeto y de mucho miedo y de mucha veneración a quien tiene autoridad. Y oigo mucho que las mamás dicen: no, es que la maestra me dijo, no, es que el doctor me dijo. Y yo en principio estaba en esa tónica, ¿no? Yo tuve un embarazo complicado hasta el punto que al final del embarazo estaba completamente acostada todo el tiempo.
Nació Evan, nació con ese número que le dan a uno cuando nace, el APGAR, que creo que es hasta 10, 9, Mm. que es bastante bueno, pero fue un niño que desde el principio no lloró, fue un niño que no tomó pecho. Obviamente también acá vale la pena hacer la acotación de mucha culpa, ¿no? Usted le está poniendo mal el pecho, usted no lo está acomodando bien. Luego se iría a descubrir que él no tenía el poder de succionar. Ujú. Entonces, desde el principio le empiezan a dar lechecita en una manguerita en el dedo del papá. Y a mí, mientras tanto, enseñándome, porque como no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Y empieza él muy callado, un bebé que no lloraba, todo el tiempo tenía esta manita así. Tengo miles de fotos porque uno cuando están chiquitos les toma muchas fotos, todavía le tomo muchas, con su manita así todo el tiempo. Y cuando ya empieza a tener como 5 o 6 meses que se empiezan a mover más, él cuando empieza a hacer esta cosita que hacen los bebés con un móvil o con algo, él solamente esta mano y la otra acá. Para los que nos están escuchando nada más y que no están viendo, entonces tenía una contractura, Evan, o sea que Tenía no su movía. manita siempre en un puño cerrado, la Ok. manita derecha, siempre su puño cerrado, siempre. Entonces yo empiezo como mamá, que no es médico, todos los meses tiene uno de esos controles que va al médico a decirle a la doctora, doctora, yo estoy un poquito preocupada porque siempre es su puñito cerrado. Y la doctora me empieza a decir, un mes es que usted es primeriza y las primerizas se preocupan mucho. Al mes Ujú. siguiente le digo, tenemos una amiga muy querida que tiene una bebé que es solamente 2 meses mayor que Evan. Yo no, es que fuimos a jugar con la amiguita y la amiguita ya hacía el rollo de todo y este todavía solo acostadito sobre la espalda y movía solo una manita y la otra quietica. Entonces siempre me da excusas y acá es donde viene lo del factor cultural, ¿no? Yo le decía, Ujú. bueno, tienes razón, usted es la doctora, usted es la doctora. Y así fueron pasando los meses y este muchachito ya íbamos llegando al año de edad y él todavía no se sentaba y si tú lo sentabas, se iba de lado así como un canastico, Ujú. no tenía nada de fuerza, nunca tomó leche de mí. Yo hice siempre mi esfuerzo de estarme succionando y le dábamos en una botellita especial, pero no nos decían que eso fuera nada de preocupación. Como que había muchos síntomas, pero nunca nadie se sentaba a ver la totalidad, sino, tiene este problema y tiene este problema y tiene este problema. Hasta que por fin vino un tío mío de Colombia, o un familiar mío de Colombia que es pediatra, y él Ujú. lo vio, y él como que muy sutilmente, de manera muy delicada y muy bonita, como que me sugirió, acá pasa algo porque él está muy chiquito y todavía está como un paquetico, como un Ujú. bultico, decimos en Colombia, una Ujú. bolita ahí que no, o sea, él se reía contigo y todo, pero no ningún tipo, motrizmente estaba muy atrás. Finalmente yo ya olvido mis raíces culturales y llego donde la doctora y le digo: "Mire, yo puedo ser primeriza, yo puedo estar comparando, yo todo, pero yo pido, por favor, una evaluación de un pediatra del desarrollo". Así. Mm. Entonces la doctora me dio la evaluación, la remisión, nos vio el pediatra del desarrollo, muy querido, el señor apenas me ve, me dice: "Vamos a estar, es uno de esos cuartos que está rodeado de vidrios, pero que son Ujú. espejos que te están viendo desde atrás". Le dijo: Ujú. "Simplemente hagan su rutina, dele una comidita, juegue con él como juega con él, yo solamente voy a estar observándolos, nos vemos Ujú. en 45 minutos". Me dejan con él, yo soy chiquita y él siempre fue muy gordito, entonces yo tratando de acomodarlo a él, tratando de acomodar la bolsa, estaba yo apenas sacando las cosas, ya lo había sentado a él y volvía y se me caía, entonces yo entre la bolsa y el muchachito y la bolsa llena de juguetes porque me habían dicho traiga de todo, Ujú. empecé a jugar con él y yo te puedo decir que en 5 minutos el doctor volvió. Me había dicho 45, en 5 minutos volvió. Me dijo: "Este niño es evidente que tiene algo en su cerebro". Y entonces te dicen, como te dicen los médicos, esto puede ser un tumor, o puede ser esto, o puede ser una lesión cerebral, pero yo puedo notar, me dijo inmediatamente que acá hay algo neurológico, Ujú. que me hizo sentirme bien.
en el sentido de que siquiera yo empujé a que se diera esta evaluación, ¿no? Pero también me hizo sentir mal porque dije, hubiera empujado antes. Porque uno siempre como mamá tiene este sentido y la sociedad se lo alimenta mucho, ¿no? Es que porque usted hizo, porque usted no hizo, etcétera. Ujú, Finalmente, pues a él le hacen un MRI, que es una resonancia magnética, y le hacen un electroencefalograma, y ujú, en ambos se encuentran ahí que él había tenido en algún momento del embarazo, se llama perinatal, porque no pueden establecer exactamente cuándo, un derrame cerebral, y a causa de eso él tiene una lesión en el lado izquierdo del cerebro hacia la broca, que es la parte de nuestro cerebro que maneja el lenguaje. ujú, Y él tiene ahí su lesión y ahí es cuando le dan el diagnóstico. ujú. Él, mucha gente me dice, pero a ti quién te dijo que él tiene parálisis cerebral, porque tenemos mucha, y a mí me encantó una de los podcasts que tú tuviste con un invitado que explicó los diferentes tipos, porque él no tiene el tipo un poco, digamos, que la más común, que es como el Espástico. espástico, él tiene el Ujú. hipotónico, Sí, entonces exacto, el distónico, él es más que al final del día, por ejemplo, ahorita él ya está que así con curvitas, no se puede sentar bien, se cansa, él tiene 11 años y aún, por ejemplo, en el carro tiene que llevar sillita, cuando se sienta a comer tiene que tener sillita, en la escuela tiene una silla especial, porque tú lo ves a simple vista y tú crees todo está bien, pero a medida que se va cansando, pues ya sus músculos no tienen ninguna fuerza y él ya se debilita. Entonces, el doctor mandó a hacer todos los exámenes, luego nos dan este resultado. A mí me impactó al principio porque yo tenía otra preconcepción de que era parálisis cerebral, ¿cierto? Ujú, ujú, Pero inmediatamente yo soy inmigrante acá que vivo sola, no tengo familia cerca a mí, entonces ujú. yo empecé a compartir mucho en las redes sociales acerca, pues porque desde el principio dije es importante que la gente sepa esto, ¿no? Que Sí. es diferente, que por ejemplo, que los niños, los bebés pueden tener derrames cerebrales, yo no tenía ni idea. Y fíjate que vine a descubrir que es el periodo de la vida donde un ser humano tiene la mayor probabilidad de tener un derrame cerebral, porque el parto es algo súper traumático, no solo para la mamá, sino para el que está naciendo. Y muchas personas de mi familia me decían, ay, tú pusiste eso en Facebook, quítalo, porque a Ujú. nadie le interesa lo que está pasando. Oh, Entonces, ahí viene otro componente cultural que es muy prevalente en las culturas latinas, pero también en muchas de Asia, y es que la discapacidad aún se ve como algo que debemos mejor esconder y no mencionar. Y ahí estamos haciéndole un daño a la persona porque le estamos negando apoyos, le estamos negando visibilidad y en cierta manera le estamos negando respeto porque tú no es que escondes algo de lo que estás orgulloso, ¿cierto? Entonces, también eso ha sido parte importante para mí, compartir quiénes se van y si alguien se siente incómodo, es tu problema, no, ni mío ni de él. sí, claro, muy importante mencionar. Y eso me lleva a la misma línea. ¿Cuáles desafíos que me imagino que serán innumerables, pero algunos desafíos que has enfrentado, Viviana, como mujer inmigrante, como mamá, como alguien que está peleando por los derechos de tu hijo, que vamos a decirlo, tiene 11 años? ¿Cuáles son esos desafíos a los que te has enfrentado desde que a Evan lo diagnosticaron con parálisis cerebral? Han sido muchos, pero como decía al principio, no sé si acá o antes de, yo tengo el privilegio de que yo vine acá ya profesional, con una visa de trabajo, siendo bilingüe. Entonces también he visto los inmigrantes que vienen en otras condiciones, la cantidad de triplicados desafíos que tienen que enfrentar. Pero para mí uno importante ha sido que realmente sí hay mucho. Primero, mucha falta de información, entonces la gente muy fácil me dice, y yo me imagino que a ti te lo han dicho, a ti quién te dijo que tú tienes, tú no pareces, o la más linda de todas las palabras,
pero se ve normal. Y yo, es que yo nunca te dije que tenía 3 ojos o 5 narices. Sí. O la otra, está enfermito, Mm, ¿no? Tienes un hijo enfermito, es que ella tiene un hijo enfermito o un hijo con problemas. Y yo antes de estudiar derecho estudié lenguas, yo soy mm, lingüista. mm, Para mí el poder del lenguaje es súper importante. Entonces, ujú, a mí yo siempre trato de trazar la línea y ese obstáculo grande que veo que es como la sociedad percibe la discapacidad, lo trato siempre de cortar de lleno. Entonces, cuando me dicen, es que es un ángel, yo siempre lo primero que le digo a la gente es, sí, él es muy lindo, claro, pero ¿dónde viven los ángeles? Arriba, ¿cierto? ¿Dónde vivimos nosotros? Acá. Cuando tú dices que él es un ángel, por cualquier razón, lo estás separando. Y ujú. así empieza la segregación, cuando empezamos a Sí. separar de. Y en general es eso, ¿no? Un poco, uno de los desafíos más grandes es ver cómo nosotros como sociedad, y yo estoy en ese grupo hace 11 años antes de tener a Eva, ¿no? Tenemos muy poquito conocimiento de la discapacidad, oímos muy poquito de la discapacidad, por eso gracias a ti, por ejemplo, por este podcast, porque yo creo que en la discapacidad, a diferencia de muchas otras minorías, tenemos es que educar porque se Sí. habla muy poquito, tú nunca prendes un noticiero y ves la marcha de el orgullo autista, la marcha del orgullo de la discapacidad. Y Ujú, cuando se hace algún tipo de estas marchas, estamos o las personas con discapacidad o las familias. Nunca ujú. hay miembros de la sociedad que no estén comprometidos con la causa. Entonces, ese ha sido uno de los obstáculos más grandes. Y otro, y me ha pasado a mí, que muchas veces sí hay racismo. Sí, hay gente que dice, mi trabajo es en la mayoría de los casos hacer presentaciones en inglés, entrenar maestros en inglés, todo mi Ujú. trabajo lo hago en inglés, pero yo soy una persona que soy inmigrante y tengo un acento, como cualquier persona que es hablante de Sí, segunda lengua, sí. y me ha pasado mucho, me pasó de hecho con la primera pediatra, la que decía que todo estaba bien, que ella me decía, claro, obviamente cuando uno se altera hay una cosa que se llama el filtro afectivo, se sube, entonces Ujú. tu inglés se pone peor de malo, porque estás llevado por y esta persona me empezaba a decir: "Ay, ¿le traigo un traductor?", o empezaba a hablarme un español así que yo decía: "Tu inglés tiene acento, pero tu español está mejor déjame hablar en inglés". Sí. Entonces, ves mucho eso y con muchas mamás con las que trabajo les pasa mucho eso. Les Ujú, dicen: "Ay, señora, si no es, por ejemplo, no hay acceso al intérprete o no hay acceso al documento traducido", ujú. lo cual te quita acceso a la información, es Claro. tratar de darle la versión simplificada para que Ujú, la persona firme en ese momento o acepte en ese momento, un poco aprovechándose de que la persona no tiene el acceso o a la información o al contenido por la falta del idioma. ujú. Entonces, pues esos son como los retos más grandes y otros retos que tú ya conoces, que son los retos sistémicos, ¿no? Tenemos muchas leyes, muchos servicios maravillosos que en ADA, la ley de los americanos con discapacidad, o en la IDEA, que es la ley de educación para personas con discapacidad, se ven maravillosos, o en Lanterman, que es la ley de los centros regionales, se ven maravillosos, pero en la implementación no. Y en la Sí. implementación estamos esperando a tener acceso a algo, estamos en listas de espera, estamos pidiendo, estamos apelando. Y eso Ujú. es algo que es muy recurrente. Yo creo que no hay la primera persona que diga, a mí todos los servicios me los dieron inmediatamente sin tener que, ¿cierto? Entonces, Sí. creo que esos han sido los retos más grandes. Ya lo mencionaste un poco previamente, pero ¿cómo manejas emocionalmente cuando los días se vuelven duros? Me imagino que a veces has de decir, uy, esto es mucho para mí. ¿Cómo manejas emocionalmente todo esto? Pues mira que acabé de terminar la frase y pensé voy a hablar de eso, estamos súper conectadas, porque cuando hay esta continua pelea por recibir un servicio, por recibir una carta, porque te acepten algo, porque leen algo que
Además, yo como al principio dije, soy abogada. Entonces yo como que vivo mucho con el radar de esto es un derecho, no es una petición absurda que yo esta mañana me levanté y dije, a mi hijo denle fresas con chocolate cubiertas en caviar todos los días. No, es a qué horas tuvo su terapia ocupacional o a qué horas tiene su terapia Ujú, física, cosas que son parte de sus derechos. Eso lo hace a uno vivir continuamente en una parte de su cerebro que queda acá, que es la que ujú, el cerebro primitivo que nos hace estar al frente, en la parte del frente, porque no todo el mundo tiene video, es fight or flight, ¿no? La ujú, pelea o la huida. Entonces tú ujú, estás todo el tiempo como listo a pelear, aunque tú seas pacífico, aunque tú estés feliz. Yo a mi hijo lo absolutamente adoro. Yo le decía el otro día a alguien, hay muchas estadísticas que dicen que los papás de niños con autismo son los papás con el más alto índice de divorcio, suicidio, cáncer, enfermedad, una cantidad lista. Y yo soy la primera convencida de que no es el autismo de mi hijo, sino es el continuo estar con todos los proveedores de servicios, estar en este continuo, pero porque hicieron esto, pero porque no recibió esto, pero porque acuérdense que él necesita esto, su seguridad se ve comprometida si no le dan esto, ¿no? Entonces ha sido como siempre estar uno nadando, como ujú, tratando de sacar su cabeza del agua y algo pasa y vuelves y te hundes y vives sacando tu cabeza al agua, y entonces obviamente eso toma le quita algo a tu ujú, salud mental, ¿no? Va en sí, detrimento de tu salud mental. Yo el año pasado fui diagnosticada con depresión después de un episodio súper duro que tuve de mi hijo en un paseo de la escuela, ujú, que son siempre un tema. No hay papá de un niño con discapacidades que no te diga, o me dijeron que a fuerzas tengo que ir o que él no va. Hay ujú, como esta escondida ahí flotando en el aire este acuerdo de no, la inclusión en esos casos no aplica, ¿no? Entonces yo fui con él a ese paseo y ese día llegué y literalmente me acosté y no me volví a levantar en 2 semanas. No podía. O sea, no dormía. No era que me dormí, sino no podía. Físicamente no tenía la fuerza, además porque yo había sido maestra. Y yo había sido maestra, yo a este país como vine fue como maestra de niños inmigrantes a enseñarles inglés. Entonces, yo como maestra sabía todo lo que uno como maestro puede hacer o todo lo que puede decidir no hacer. Más allá de tu contrato, más allá del sindicato, más allá de... Entonces, para mí fue como a shock to the system, dicen en inglés, ¿no? Un mm, choque total con mis valores y con mi sistema porque yo era, no, 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 es que las decisiones que se tomaron acá fueron decisiones que hubieran podido ser totalmente diferentes y que no contribuyeran a la segregación y a alienar a una persona que además es una persona en ese momento de 10 años de edad. Tú ujú, dices, ¿qué puedes esperar para el futuro, no? Entonces, no soy yo la única mamá. Conozco muchas mamás que tienen depresión, tienen ansiedad, porque precisamente, ¿no? Estás tú todo el tiempo en este pelea o huida, me escapo. Yo a veces, por ejemplo, hago lo contrario, ¿no? Huyo, me mandan un email y simplemente pasa una semana y no lo abro porque no quiero ver la cruda realidad. Y yo soy la persona, yo creo que se me nota más así decimos en Colombia, frentera, pero a veces digo, no quiero abrirlo, porque no quiero pelear, no quiero amargarme, no quiero entristecerme. Entonces, a mí me encanta que tú hagas esta pregunta, porque sí hay que hablar acerca de la salud mental de los cuidadores, de los papás cuando nuestros hijos están chiquitos, cuando somos la voz de ellos, cuando sabemos la importancia de la intervención temprana, el valor de darles terapias chiquitos y vemos que les niegan y que les niegan o que los ponen en lista de espera por meses y años. Muchas gracias por preguntar. ¿qué recomendación tienes para los padres, para los cuidadores, los familiares que recién reciben un diagnóstico, para una madre, por ejemplo,
que en el caso de mi mamá, por ejemplo, se pueden sentir hasta culpables de decir, uy, ¿qué hice yo, no? O qué pasó, o qué pude haber hecho distinto. ¿Qué consejo tienes para estas madres, estos padres que recién reciben un diagnóstico de que su hijo o su hija tiene, o familiar, tiene parálisis cerebral? Gracias, Azucena. Pues mira que muchas veces uno se siente culpable, pero muchas veces lo hacen sentir culpable. A mí, por ejemplo, un neurólogo me dijo, su hijo tuvo el derrame cerebral porque estuvo en sufrimiento fetal, porque para usted era más importante tener un hijo que la salud de ese niño y por eso él tiene esto. Claro, yo viví con eso, yo creo que como 5 años. Porque es básicamente decirte, es tu culpa. Y mucha gente te va a decir, y si es gente del modelo religioso, que es una forma de ver la discapacidad, que todavía en nuestros países es muy común, es, esto es un castigo a Dios. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué estaría haciendo esta? Es que por algo le pasó. Yo creo que lo importante es uno entender que no es castigo, que verlo como yo qué hice es verlo como si tu hijo fuera algo mal. Y yo, por ejemplo, a ti te estoy mirando ahorita y no te veo nada malo. Te veo una persona súper inteligente, especial, con un talento que estás usando para educar a los demás. A Evan lo veo como un niño, yo lo veo como un niño lleno de cualidades, lleno de fortalezas. Entonces yo me salí de la culpa en Ujú, el momento en que dije, no, mi hijo es un niño como cualquier otro que tiene una condición, punto. Así como yo ujú, tener acá un lunar o una peca o lo que sea, ¿no? ujú, Y lo otro es trabajar también uno en su propia como salud mental, ¿no? Yo trato mucho de hacer mucho como meditación. Yo hago esta rutina en las mañanas que se llama las mañanas milagrosas, que es que me levanto más temprano que el resto de la familia. Entonces empiezo a hacer como meditación, ujú, hago un diario de gratitud, trato de yo alimentarme ujú. para estar bien con eso cuando lleguen los desafíos, pues no me cogen ahí en el suelo, sino estoy por lo menos aguerrida y fuerte. Pero yo sí a todos los papás siempre les digo es empezar también. Yo esta semana estaba dictando una clase acerca de el pensamiento centrado en la persona, ¿no? Empezar a ver a Ujú, tu hijo como una persona y más allá de lo que es importante para él, por ejemplo, que sus tratamientos, sus terapias, todo esto, lo que le importa a él. ujú. Entonces, la guitarra, la música, los juegos, empezar a explotar todas esas cosas positivas y esas cosas que les dan felicidad, igual que a un niño sin una condición, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, te iba a preguntar precisamente sobre Evan. ¿Quién es Evan? Obviamente, yo creo que cuando uno recibe un diagnóstico, está la persona que lo recibe, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo o Evan, pero y también está la mamá, el papá o los familiares, ¿no? Como sea que esté compuesta la familia y cada una de esas personas la vive de una manera distinta. El hermano lo va a vivir de una manera, la abuelita de una manera. ¿Cómo vive Evan a sus 11 años su diagnóstico? ¿Sabe que tiene parálisis cerebral? ¿Sabe que tiene autismo? ¿Cómo lo vive? Evan es un niño muy complejo porque él es el niño que él tiene un canal de YouTube y entonces él todos los días está súper comprometido a hacer sus videos y él es un niño que académicamente, no te voy a decir, es el número uno de su salón, él está en una clase regular a pesar de todos los pronósticos que nos dijeron que nunca iba a pasar, está en una clase regular y por ejemplo ahorita que entra a sexto grado, él va a ver matemáticas eh, de clase regular, va a haber artes del lenguaje de clase regular. Es un niño que en muchas cosas es muy despierto y muy como consciente de su Sí. entorno, pero en esto no. Yo siempre le hablo a él que cuando él estaba bebé tuvo un dolor de cabeza muy grande, eh, y que a raíz de eso, porque él a veces pregunta un poquito yo por qué tengo que hacer terapia del lenguaje y mis compañeros no, porque Ujú, ese es el factorcito negativo de la inclusión. Cuando ellos están en clase general, los tienen que sacar
a cosas que los demás niños no van. Entonces él es, Mm, pero porque a mí me sacan a clase de educación física diferente, porque él tiene educación física adaptativa, porque entonces yo como se lo describí, pues porque él está muy chiquito, como para decirle tuviste un derrame cerebral, le dije fue que cuando yo estaba embarazada, él tuvo un dolor de cabeza grande y que en ese dolor de cabeza grande se le hizo como una cortadita en su cerebro y que esa cortadita, y le muestro pues cicatrices que uno tiene, ujú, esa cortadita ahí va a estar siempre y esa cortadita hace que a veces él tenga que trabajar más para llegar a donde los demás niños llegan. mm. Obviamente sí hay momentos en que es duro, por ejemplo, hace poquito él va todos los días, ¿puedo decir el nombre de la tienda? Sí, claro que sí. Todos los días a Target y todos los días de su vida. Y va a Target es a mirar unas fotos que yo creo que ninguno de nosotros está consciente de que existen. Él sí, y él sabe cuándo la cambian y cuándo estuvo ahí arriba la foto y cuál es de primavera y cuál es de verano. Ajá. Y me dice, ¿me podrías comprar una bicicleta? Es que todos mis compañeritos están yendo en bicicleta al colegio. A mí se me Pero lo que le dije fue: "Perdón, Target, es que las bicicletas de Target son muy malas. Te voy a comprar una bicicleta mejor", y me contacté con un sitio que te va a pasar el dato Ajá, para que tú también lo claro. conozcas, que hace ellos son voluntarios que construyen bicicletas adaptativas. Ah, perfecto. Entonces, le están construyendo su bicicleta para que son como triciclos grandes, Ajá, sí. y para que él pueda montar, pero él no es muy consciente de que es diferente, lo cual a mí me encanta, porque, Ajá, que viva su vida feliz. Hace unos meses en su página de YouTube puso, porque él ya tiene el community tab, ajá, sí. la parte de la comunidad y dice: "¿Adivinen qué? Puntos suspensivos, tengo autismo". Yo me levanté, pero no le hice con mucho escándalo. Algunos niñitos le contestaron: "Muy bien, yo también", así. Y ya después yo le dije: "Ay, papá, vi lo que pusiste, ¿y por qué pusiste eso?". Y me dijo: "No, porque alguien estaba poniendo que este era el mes del autismo". Y yo: "Ah". Y luego le dije: "¿Qué es autismo?". Y ahí fue cuando me di cuenta que me dice: "Autismo es que tú tienes alergias y no puedes comer lo mismo que los demás". Y yo le dije: "Sí, papá". Porque él tiene muchas alergias que han sido otro factor también para que se tenga que extraer de muchas Sí. actividades, sustraer de muchas actividades. Pero no, Ujú, si tú me preguntas, él es un niño súper feliz que no tiene mucha conciencia de su diferencia, que no tiene mucha conciencia de su cuerpo actúa ujú, diferente, o su cerebro actúa diferente, o su ujú. personalidad es diferente. Y quiero aclarar que no es porque lo hayamos como metido en una cajita y no lo saquemos al mundo, porque yo, por el contrario, lo saco a todas partes, sino porque ha sido un niño que se le ha tratado de dar tanto siempre lenguaje positivo y tú puedes y, como decimos en Colombia, tú no desmereces, que yo creo que él se siente igual a los demás y siempre va a ser igual a los demás, y si tú lo piensas, es igual a los demás. Claro, absolutamente. Yo que he tenido el placer de eh, ver las fotos de Evan, porque yo sigo a su mamá súper orgullosa, a Viviana en Facebook. Está hermoso, está precioso y me encanta que siempre pongas fotos de sus viajes con los legisladores a la escuela y todo esto y lo veo y es realmente un niño lleno de luz. ¿Has encontrado tú organizaciones o un lugar donde los padres, por ejemplo, que nos están escuchando, puedan ir? Tú estás, recuérdame, Viviana, tú estás en el norte de California, ¿no? Sí, en San En José. la en San José, en la bahía. ¿Hay alguna organización, algún lugar, donde puedan ir los papás que nos están escuchando, que estén en ciudades cercanas a San José, a los que puedan acudir para recibir, no sé, servicios o padres con padres, ¿no? ¿Hay algo en lo que tú puedas recomendar? Claro, yo recomiendo Parents Helping Parents, papás ayudando a papás, que de hecho esas fueron las oficinas donde nos conocimos. Yo llegué allá, ellos tienen un entrenamiento de 6 meses que se llama Padres por el Cambio.
Ajá. y ese entrenamiento, de hecho, yo lo tomé y luego ya después, desde el semestre siguiente, yo me volví la que facilita el entrenamiento, la entrenadora, y el entrenamiento se basa básicamente en aprender acerca de las leyes, aprender a qué tiene derecho tu hijo, aprender cómo comunicarte tú para hacer esas necesidades visibles y esos derechos visibles. Y ellos además tienen muchos grupos de apoyo, ellos tienen muchas campañas y están muy pendientes. Y yo adicionalmente tengo por mi cuenta como mi grupo de papás latinos con los que siempre estoy trabajando, estoy apoyando, estoy eh, como creando conciencia de que, claro, nos dieron este diagnóstico, pero, por ejemplo, no nos refiramos al diagnóstico como mi hijo tiene un problema, o mi hijo Ujú. tiene problemas de lenguaje, movilidad o lo que sea, y también cómo hablar de una forma asertiva, pero sin dejar de poner en prevalencia los derechos de sus hijos, pero sí, para el área de la bahía, la organización que más fortaleza tiene y más apoyo, yo puedo decirle a las familias, es Parents Helping Parents, papás ayudando a papás. Perfecto. En las notas de este show yo pondré el link donde la gente puede ir e informarse más sobre papás ayudando a papás, que sí me ha tocado ir a las instalaciones, son increíbles. Todo el trabajo que hacen con los papás y con las personas en general, brindan muchísimo apoyo. Y por último, Viviana, se nos fue súper rápido el tiempo. ¿Qué necesita la sociedad o qué dirías tú que necesitamos como sociedad para ser más inclusivos, más comprensivos hacia las personas que tienen discapacidad? Ya no digamos parálisis cerebral, en general. Yo diría que necesitamos acercarnos más, porque es que lo que tú no conoces es lo que te va a dar miedo, es lo que vas a rechazar, yo tengo acá un granito que me salió y mi hijo me miraba y me hacía como así. Y yo le dije, papá, mira, es que tenía un granito y tengo ahorita un poquito de sangre. Entonces, en el momento en que él ya lo vio, ya se le quitó. Mm. Siento que históricamente, y tú sabes históricamente cómo se ha tratado la discapacidad, ¿no? Escondiendo, poniéndolos en reclusorios, etcétera, etcétera. Aunque hoy por hoy no hagamos eso, sutilmente seguimos evitando, ¿no? Entonces no invitamos a la fiesta al niñito que tiene la discapacidad, o no vamos a la fiesta del niñito que no tiene la discapacidad, o evitamos hablar a la familia, o solo miramos si estamos en un sitio público. Yo siento que el primer paso y el más importante es acercarnos y decir, yo quiero conocer a esta persona, yo quiero compartir con esta persona, yo quiero ver cómo es su vida. Yo tengo el privilegio de decir que tengo muchos amigos que me han dicho, yo quiero estar con Evan, yo quiero ir a visitarlo, ven acá. Y esas personas, 100% segura que si se topan en su camino con otra persona con discapacidad, van a ser muy diferentes a lo que la mayoría son, porque se han dado la oportunidad de conocer a Evan como representante de esta población. Entonces yo digo, Sí. simplemente inviten a esa persona o díganle, puedo ver a tu hijo, puedo ver cómo juega, puedo ver qué le gusta, pregunten qué le gusta. Si te vas a mí, yo tengo una amiga que me escribió, te voy a invitar a la fiesta de mi hijo, ¿qué le gusta a Evan? Le voy a tener un cuarto en caso de que se sienta estresado. Dime qué necesita a nivel de movilidad, dime qué necesita a nivel de esto. Simplemente Sí, lo mismo que hacemos cuando estamos conociendo a una persona que nos gusta. Tú le claro. preguntas qué te gusta. Conocer, simplemente Sí. darnos la oportunidad de conocer. Sí, efectivamente, como tú dices, y es algo que yo mencioné en el primer episodio de por qué estoy haciendo ese podcast, es que al final siento que uno rechaza aquello que no conoce, ¿no? Y el primer paso es aprender, es decir, ok, no sé lidiar con una persona con esta discapacidad o que se ve así o que es de tal lugar o digamos que sea diferente a lo que somos nosotros, pero bueno, reconozco que no sé y lo primero que voy a hacer es tratar de aprender. Y eso siempre se agradece, ¿no? Porque estás intentando, por lo menos. Y eso es algo con lo que siempre me topo, que me dicen, es que yo no sé cómo hablar con una persona con discapacidad, cómo lideo. Y le digo, lo primero y más importante es siempre con respeto. O Mm, sea, esa es la base, ¿no? Eh,
y si ya empezamos con eso, con el respeto, vamos a llegar lejos. Entonces, lo primero, como tú dices, y lo más importante es tratar de acercarse y tratar de así ser un poco más inclusivos y comprensivos a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Viviana, por haberte tomado el tiempo y compartirnos un poquito de tu historia. Yo sé que hubiera habido muchísimo más, pero estoy súper consciente que seguramente habrá otra entrevista en el futuro. Así que muchas gracias, Viviana, por haberte tomado el tiempo y realmente compartirnos tu perspectiva como mamá de un hermoso hijo con parálisis cerebral y autismo que se llama Evan, de 11 años, a quien le mando un saludo. Así que bueno, gracias, Viviana, ha sido un placer. Gracias a ti por hacer esto, porque esa es una manera maravillosa de que la gente oiga, entienda, se acerque e incluya. Muchas gracias. No, qué bonito, qué bonita manera de terminar el episodio. Gracias a ti. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.